¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos al diputado, al abogado, al doctor Enrique Lee. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, don José. Muy contento de estar nuevamente en este espacio tan querido y tan visto por la comunidad ariqueña. Un espacio serio donde se puede conversar e intercambiar ideas acerca del acontecer ciudadano y también político, ¿no? Don Ricardo Ortiz. Bueno, hacer un buen programa, estimados amigos que nos están escuchando y nos están viendo, porque el tener a un diputado novedoso, digamos, nuevo, ¿eh? Las escobas nuevas dice que barren bien, así que vamos a hacer una serie de preguntas sobre su actuación actual y futura de este diputado nuevo. Que no sean muchas preguntas. No, hay que hacerle hartas preguntas, porque uno queda atochado. Don José Luis Torres. Buenas noches, amables telespectadores. Un gusto estar nuevamente con ustedes y un gusto de saludar ahora como parlamentario al doctor Luis Flores, que es un agrado, un orgullo que esté acá con nosotros, un ariqueño, hijo de una distinguidísima familia ariqueña que aprovecho de saludar, y un logro, doctor, abogado. Bueno, a los abogados les dicen doctores en los países vecinos. Entonces, doctor al cuadrado. Médico, entonces. Un agrado que esté acá, doctor Lee, tantas ganas de servir a su pueblo, tantas postulaciones, todas con gran número de votos, y ahora tiene la posibilidad de servir a su comunidad. Así que le deseo, estimado doctor Lee, doctor al cuadrado, mucho éxito, ¿no? en su gestión. Bueno, muchas gracias. Yo podría decirle la tercera y la vencida, pero no fueron 3 veces que postuló, solamente 2. Claro, el senador en 2017 fue con campaña y el año pasado lo que pasa es que hubieron 3 campañas, gobernador 1, gobernador 2 y la de diputado. Así que fue bastante cansador, para qué les voy a mentir, prácticamente todo el año. Recuerden que fue postergado varias veces los procesos electorales por el tema de la pandemia y fue para un independiente sobre todo muy agotador. ¿Qué ha visto en el Parlamento estas 2 semanas que ha estado? Bueno, a propósito de lo que decían antes, esto de perseverar en busca de un cargo de representación popular que le dé las facultades a uno de poder ayudarnos de una u otra manera, teniendo el poder político. Recuerden que una de las motivaciones que yo tuve para entrar a la política fue cuando me di cuenta que como médico y como especialista, este sueño de tener una unidad de quemados acá en Arica simplemente se desmoronaba porque no tenía apoyo político. Por lo tanto, yo diría que eso fue uno de los gatillantes y en ese sentido este canal también forma parte. Yo aquí vine las primeras veces como médico, no como político. Y ahora con esta tremenda oportunidad que la gente, la ciudad de Arica y la región de Arica-Parinacota me ha dado, indudablemente que no quiero desaprovechar ni un minuto. Y les digo esto porque en la práctica significó que desde aquel 21 de noviembre del año pasado en que fuimos electos diputados, mi equipo y yo, porque en realidad hemos sido todos los que participamos en la campaña de lo que hemos estado trabajando en pleno verano, diciembre, enero, febrero, obviamente sin recibir ningún sueldo, porque oficialmente como diputados asumimos recién este 11 de marzo, pero hemos estado ya haciendo las labores propias de un parlamentario, hemos estado conversando con la ciudadanía, hemos visitado obras públicas, sin tener cargo, pero con la condescendencia de quienes están a cargo, de que nos han recibido bastante bien, sin ser aún oficialmente diputado. Por ejemplo, les cuento que tuvimos la oportunidad de visitar el embalse Chironta y otras obras más, otras instituciones y empresas más, como por ejemplo se me ocurre ahora el Puerto Arica. También la visitamos electos, pero no oficialmente siendo diputados. ¿Y eso habla de qué? De que nuestro interés es de colaborar. Y yo entiendo que este cargo dura 4 años, un cargo finito, tiene una fecha de término, y mi idea es que debo aprovecharlo lo mejor posible. En ese sentido, me pongo del lado de la ciudadanía, de la comunidad. Todo el mundo sabe que no tengo militancia política, nunca la he tenido, y por lo tanto acá estoy abierto a defender los intereses de la región. Me he preparado para eso, quiero que lo tengan muy presente, porque tengo plena conciencia que soy nuevo en esto. Soy un diputado nuevo, no tengo nunca un antecedente, un historial de otro cargo político, nunca he ocupado ni cargo de elección popular ni designado, pero me he preparado muy a conciencia a las tareas que tengo que cumplir. De hecho,
esto de la formación como abogado, en gran parte se debió a mi interés en ingresar a la política. No quería ingresar desnudo, sin ninguna herramienta, y por lo tanto también me preparé en ese sentido. Y en el Parlamento he estado levantando la voz de los ariqueños y parinacotenses, ya así también se los he hecho ver a mis colegas parlamentarios, también a las autoridades de gobierno. Por ejemplo, le cuento, don José, el día lunes, este lunes que recién pasó, fui el primer diputado que recibió el ministro de Economía, una cartera tan importante del gobierno, y que estuvimos, yo diría que más de una hora conversando acerca de las realidades de Arica Parinacota, de su historia, nuestras expectativas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, y que es muy importante esa labor, porque fíjese que este ministro, por ejemplo, no conoce Arica, nunca la ha visitado. Y por lo tanto, eso que uno le pueda llevar a él directamente en una conversación de confianza, además en un entorno amigable, ¿no? Porque yo le he manifestado al actual gobierno mi interés de colaborarle en todo lo que pueda colaborar. Mi posición claramente es de una posición, pero una posición constructiva. Yo no soy un diputado de gobierno, no soy un diputado oficialista, pero tampoco soy ni pertenezco a esa oposición que obstaculiza, que daña, que simplemente pone barreras porque sí. Sino que más bien estoy atento a que cualquier iniciativa que tenga el actual gobierno y que vaya en beneficio de la región y del país va a contar con la colaboración de este diputado. ¿En qué bancada quedó, diputado? Mire, el término bancada me gustaría aclararlo porque la verdad es que el Congreso, a ustedes, a nosotros, digamos, los diputados, nos obliga a pertenecer a comités. Comités administrativos, ¿por qué? Porque somos tantos diputados, somos 155. Recuerden que el 2015 de 120 subimos a 155, una cosa que me parece aún una barbaridad. Siendo diputado estoy promoviendo que disminuya, por favor, el número de parlamentarios, somos demasiados. Pero esto también trae una consecuencia de una difícil administración. Entonces, al agruparse en comité, la mesa directiva y los organismos administradores de la Cámara se dirigen a los encargados representantes de cada comité. Cada comité tiene que tener al menos 7 parlamentarios. Y yo siempre he tenido una política de transparencia a la comunidad. En el minuto incluso que estuve estudiando a qué comité pertenecer, ya les comentaba a la gente que me sigue en las redes sociales que tuve conversaciones bastante importantes con el PDG, Partido de la Gente, y con el grupo de Evópoli, que finalmente fue el que decidí pertenecer. Es un grupo muy pequeño, somos 5 parlamentarios, 3 de ellos somos independientes, es decir, sin militancia política, y 2 son militantes de Evópoli. Así que en ese comité estoy con plena libertad. De hecho, ya hemos tenido votaciones disímiles en que la gente de Evópoli ha votado en un sentido, yo he votado en otro, pero eso demuestra una sola cosa: aquí tengo absoluta independencia de votar los proyectos, no como a mí me dé la gana, sino en el sentido de que el análisis me indica qué es lo mejor para la región de Arica Parinacota. Y para cierto tipo de proyectos, más bien los proyectos más políticos, probablemente incluso más filosóficos, también lo he dicho en campaña, voy a pedirle colaboración a aquellos que adhirieron a mi candidatura y directamente le vamos a preguntar vía telemática, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, le vamos a preguntar qué opina. Como por ejemplo, proyectos como eventualmente se puede presentar una solicitud de los constituyentes que soliciten, ¿no es cierto?, a Presidencia o al Congreso, si les damos más plazo para hacer esta nueva Constitución. Bueno, políticas y decisiones como esa se las voy a traspasar a la ciudadanía, que tendrá que a través mío también decidirse. José Luis. Interesante, interesante. Yo habría esperado que se juntara con la autora, su colega, Begoña Yarza, no con el señor Grau. Para la gente que no sabe quién es doña Begoña Yarza, diré que es la ministra de Salud. También interesante que se junte con la ministra de Bienes Nacionales, que parece que tiene agenda propia, para que le explique lo que pasa en esta ciudad, con esas mafias que están organizadas, vendiendo terreno, ensuciando la ciudad. ¿Cuál es su opinión referente a eso? Bueno, el que no me reúna con la ministra de Salud, obviamente no se lo digo en broma, obedece a que no pertenezco a la Comisión de Salud. Todo el mundo sabe que era una de mis aspiraciones, pero también sabíamos, y yo mejor que nadie, que sin tener esa capacidad política, ese poder político que le da una gran bancada, que tienen partidos tan grandes como la UDI, Renovación Nacional, o el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, Frente Amplio, etcétera,
que son capaces de negociar, porque esto finalmente se negocia. O sea, cuando uno está en una comisión u otra, es algo que absolutamente se negocia, y quien tiene la mayor capacidad de colocar a su gente en las comisiones que esos parlamentarios quieren son los partidos más grandes. Doctor, ¿y hay tantos doctores en el Congreso? Hay varios. Bueno, la más conocida es la doctora Cordero, por ejemplo, que está, entiendo que es independiente en la bancada de Renovación Nacional, y algunos otros más, así como también hay varios doctores en el gobierno ocupando distintos ministerios, me refiero a varios médicos. Entonces, la Comisión de Salud, una de las comisiones que yo pedí específicamente, y la pedí en primer lugar. Me siento absolutamente capacitado para estar en esa comisión, tengo la formación necesaria y la experiencia también, pero políticamente sabíamos de un comienzo que era muy difícil porque son comisiones muy apetecidas políticamente. Salud, educación, hacienda, son comisiones en donde los diputados, la mayoría quiere estar porque tiene mayor figuración. Como sabía que salud iba a ser un poco difícil, porque también la Renovación Nacional tenía varios médicos metidos ahí que quería también colocar en la comisión, entonces en el proceso previo yo dije, mira, ¿sabes qué? Si es que yo no tengo salud, necesito una comisión que tenga tanta relevancia porque no voy a estar ocupando comisiones que sean simplemente de adorno. Y dentro de esas que manifesté estaba economía. La Comisión de Economía, así como el Ministerio de Economía, nosotros le decimos por economía de palabra solamente el Ministerio de Economía, pero la verdad es que además es de fomento a las pequeñas, a las medianas empresas, también es de protección de los consumidores y también es de turismo. Entonces es un ministerio tremendamente importante, y si además le queremos agregar otra función, hace muy poco el Ministerio de Economía también tenía lo que hoy conforma parte del Ministerio de Ciencias. Entonces, para mí era salud muy apetecible, obviamente tiene que ver con mi profesión y con mi formación, pero economía lo veía con muy buenos ojos porque es donde puedo también ayudar a muchas más personas aquí en la región. La salud, más bien, estas grandes reformas que se requieren y se necesitan, es algo más lento de conseguir y es algo más que se mueve a nivel nacional. En cambio, el apoyo a la micro, a la mediana empresa es algo que podemos llamar al ministro y decirle, ministro, por favor, ayúdenos acá en materias de turismo también. De hecho, a raíz de la conversación que tuve el lunes con el señor ministro Grau, ya le pedí que me facilitara una pronta reunión con la directora de turismo. Y eso ya se comprometió a hacerlo. Entonces, lo importante que es mejorar toda la temática de turismo para nuestras regiones es muy importante. Por lo tanto, yo no estoy de verdad ni desilusionado. En la interna creo incluso que puedo colaborar mucho más dentro de la Comisión de Economía que en lo que podía haber hecho en la Comisión Salud. Además, no es la única comisión en la que estoy integrando, también está la Comisión de Zonas Extremas y la Comisión de Ciencia y Conocimiento. Son 3 comisiones que espero colaborar en cada una de ellas a nuestra región. Oye, pero mira, yo entiendo, diríamos, que ahí hay una labor de conocimiento, diríamos, de hacer ciertos vínculos con algunas autoridades. Sin embargo, la misión casi exclusiva del diputado es fiscalizar. Ese es su leitmotiv, digamos. Lo demás es una forma de resolver temas, por favor, si usted puede, a lo mejor, ¿te das cuenta? Porque, en definitiva, el Estado es el que dice para dónde va a ir y a través de proyectos, ¿no es cierto?, lo lleva a la Cámara de Diputados, a los senadores. Y allí se mueven las maquinarias estas de los grandes partidos, donde lamentablemente personas, diríamos, que son independientes van al final, diríamos, o cuando la votación es muy estrecha, por lo tanto el voto es importante. Ahora, en el término de fiscalización, nosotros tenemos, acá en Arica tenemos 3 grandes de los tantos problemas que tenemos. El primer problema es que Bienes Nacionales nos dejó una bomba de tiempo a este gobierno, no ha hecho absolutamente nada. Y nos estamos poblando en todas las laderas y cualquier parte donde hay algún sitio eriazo para que generalmente gente que viene de otros países se instale. Y no hay fuerza pública, y hay terrenos privados, muchos terrenos de bienes nacionales, pero también privados que se apoderan. Y absolutamente nada ha pasado. Ese es uno de los graves problemas. Segundo tema es el tema de los inmigrantes. Ahí está, siguen llegando, donde los colocamos y los vemos generalmente como braceros en algunas actividades y otras. Y un tercer problema, si bien es cierto, tenemos el COVID que está desatando toda una problemática, diríamos, de tipo de salud. Entonces,
¿Cuál es la labor real de fiscalización para que estos temas se resuelvan en los diferentes ministerios que tienen que resolverlo? La delincuencia, por ejemplo, es un temazo. Tengo entendido que ayer o anteayer ya habían matado a otra persona. O sea, los índices de criminalidad son realmente, en comparación con otros años, han triplicado. Allí la labor de fiscalización es decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo para evitar estas tres problemas serios y que van aumentando además? Bueno, adhiero completamente a lo que dice Ricardo. Y cómo no, si finalmente ha sido una tarea de años esto de traspasarle a la ciudadanía cuáles son las competencias de un diputado. A mí me alarmaba de verdad ver en las campañas parlamentarias parlamentarios o diputados prometiendo pavimentación de calles o alumbrado público cuando evidentemente no tenían menos que saber de que eso no está dentro de su área de competencia. La fiscalización, y es bueno también reiterarlo ahora, es si uno lo busca en la Constitución política y se va a las atribuciones exclusivas de un diputado, en primer lugar, si no me equivoco, el artículo 52 de la Constitución Política de la República dice fiscalizar. Y es una de las falencias que hemos tenido de los diputados de distintos sectores políticos desde que Arica ha vuelto a elegir diputados, porque de fiscalización efectiva ha habido muy poco. Y es mi compromiso precisamente fiscalizar, yo le he dicho a la gente, se lo dije también en campaña, mire, si salgo electo diputado después de estos 4 años, no me valoren ni me pidan que les muestre cuántos proyectos de ley míos han sido aprobados en el Congreso, porque eso tiene que ver con la fuerza política. Y muchas veces se votan estos proyectos políticamente y no por si son proyectos de ley que le puedan servir a la ciudadanía. Más bien, a mí valórenme, porque cada peso de estos 40.000 millones de pesos anuales que el gobierno regional administra y que en 4 años va a ser aproximadamente algo cercano a los 200.000 millones de pesos, tenga un buen destino. Un destino que finalmente le ayude a la ciudadanía y no termine en obras abandonadas, en obras entregadas fuera de plazo, o en obras que dicen que van a costar 100 y terminan costando después 200 por los incrementos y nuevas licitaciones. Esas tareas de fiscalización tengan plena seguridad que las voy a hacer. Pero por cierto que, sin ser una atribución que esté plasmada en la Constitución, en las leyes orgánicas, ni en ninguna norma, por cierto que existe esto que es la conversa o el lobby político. Y es cuando uno se acerca, por ejemplo, al ministro de Salud, aún sin ser miembro de la Comisión de Salud, y le dice a través de su subsecretario o los distintos jefes de departamento, oiga, ¿sabe qué? En Arica no está implementado el SAMU como debiera estar implementado por norma. Todavía en nuestra región no está implementado, como debe ser un servicio de atención médica de urgencia. Y entonces esa labor que es netamente política también sirve y también ayuda. Uno puede en cierta forma muñequear o parlamentear, y en ese diálogo, por cierto, que ayuda muchísimo. O sea, le pongo el ejemplo del ministro de Economía. El ministro de Economía no tiene idea de Arica, nunca lo ha visitado. Probablemente la conoce en el tema del texto. Pero el día lunes creo yo que fui capaz de transmitirle en una hora y media, todo el sentir de nuestra población. También lo puse en conocimiento de lo que pasa con los fondos regionales y nosotros tenemos claro de que plata no nos ha faltado. Muchas veces más que plata lo que nos ha faltado son autoridades competentes que la sepan usar. Muchas veces hemos perdido recursos. Entonces, esa es una labor política no solamente de un diputado, sino de los 5 parlamentarios, de los 4 alcaldes, del gobernador regional, del delegado presidencial, de todos los seremios que tenemos que ponernos la camiseta finalmente por lo que corresponde y que es por la gente que habita nuestra región. Y esto no es solamente un mero discurso, porque lo he querido traducir en acciones. O sea, ayer estuve reunido con la directora, con la prefecta de la PDI, justamente hablando de lo que también acabas de mencionar, Ricardo, el tema de la delincuencia hoy día es una gran aspiración de la ciudadanía que la combatamos de verdad y no solamente con el mero discurso, sin miedos, con valentía. Si no estamos hablando acá del delincuente que tira el collar de la señora en la calle, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de temas que son realmente importantes y que hay que tener valentía para enfrentarlos. Hoy día, en la mañana, estuve reunido con el fiscal regional, don Mario Carrera y otros fiscales, en donde también nos ha expuesto la forma en que ellos han visualizado cómo mejorar su actividad, que parte obviamente con una mejora del clima laboral que ellos han tenido. Arica, para quienes no lo sabían, el clima laboral de los fiscales hace algunos años atrás era el peor de Chile, el peor de Chile. Y así como médicos, enfermeras y kinesiólogos, técnicos paramédicos, personal en general de un hospital, que no están trabajando a gusto, no pueden entregar una buena atención en salud, pues bien, los fiscales, los abogados, los administrativos, los operarios,
que estén trabajando en una fiscalía, que estén en un mal clima laboral, tampoco podrían entregar un buen servicio a la ciudadanía. Pues hoy, permítame terminar la idea. Hoy día, a través de una intervención de la Fiscalía de Arica y con muy buenas ideas locales, tenemos una administración tal que ha posicionado a la Fiscalía Regional en los primeros lugares a nivel nacional. Y eso hay que destacarlo. Por cierto que esto es una parte del problema, porque la otra es que realmente la delincuencia finalmente baja. Pero la Fiscalía puede explicar por qué mete empresa a la cara en rojo por 24 millones de pesos y no pasa nada con los otros que han tirado las manos con mayores cantidades de plata. Porque claro, decir nosotros somos la raja, estupendo, bueno, es fácil hacer discusión, uno mira los indicadores de resultados de todos los servicios públicos, este país es modelo en el mundo, porque se autoevalúan. Este no es el tema es cuál es el resultado que la gente puede percibir, que es otra cosa, diputado, que no le, bueno, usted es suficientemente inteligente, ¿no? Pero si uno va a un servicio público X a decir, oiga, ¿cómo lo han hecho? Obras públicas. Puta, somos maravillosos, somos magníficos. ¿Y por qué está botado el edificio del ferrocarril de Arica a La Paz? Ya, ¿por qué el edificio judicial frente al Liceo de Niña, al costado del Alto La Estrella, hace 4 o 5 años no se hace nada? ¿Y por qué no hace nada la dirección de museos? Porque ahí encontraron unas momias. No, es que siempre era una explicación. Bueno, no puedo más que adherir con lo que usted acaba de decir, pero permítame también contraargumentarle. Lo que usted dice de que los servicios públicos se autoevalúan es cierto, y he estado siempre en contra de eso. Prueba de ello es que el 2011 o 2012, por ahí, en una cuenta pública se engañó flagrantemente a todas las autoridades invitadas a la cuenta pública del servicio de salud, donde se nos dijo, por ejemplo, que Arica tenía lista de espera 0. Claramente son las cuentas públicas, como son hay una autoevaluación, muchas veces también simplemente se falsean. Ni siquiera puedo hablar yo de maquillaje de resultados, simplemente se falsean, algo que yo denuncié en su minuto que me significó finalmente echarme a todo el servicio de salud encima. Pero es verdad, ahora, seamos también justos. Cuando yo digo que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota está hoy día con un clima laboral y de percepción ciudadana, es porque esta evaluación no es autohecha. La han hecho organismos externos, como la Universidad Católica, y organismos expertos en evaluación de satisfacción usuaria, en donde no solamente están respondiendo los propios funcionarios, porque a veces los funcionarios por miedo dicen, no, acá está todo el descueve, ¿no? Porque si no me echan, sino que están también siendo evaluadas las opiniones de los otros usuarios, los abogados de la Defensoría, por ejemplo, las víctimas. Entonces también hay que darle valor a eso, porque desde mi punto de vista, y también a ustedes saben que me gusta mucho la gestión, si yo quiero entregar un mejor servicio, por ejemplo, en mi centro médico, yo quiero que mi centro médico entregue el mejor servicio de salud de la región. Lo primero que debo hacer es que la gente que trabaja conmigo en el centro médico esté trabajando bien, esté trabajando a gusto, esté trabajando segura. Entonces, el primer paso que ha dado la Fiscalía me parece tremendamente importante y muy razonable. Por cierto que lo que usted dice es muy cierto, y ustedes lo saben muy bien porque es un tema que hemos discutido acá, el tema de la auditoría externa, que significa no que nos auditemos nosotros los que trabajamos acá, sino que venga una empresa externa, independiente, experta, a auditarnos, es algo, una bandera de lucha que he levantado ya hace 3 años. Estamos esperando 3 años que el gobierno regional haga la auditoría externa, que ya está en carpeta, que no la hizo el antiguo intendente, que tampoco la está haciendo en forma bastante poco lento en lo que hemos visto del actual gobernador. El actual gobernador ya va a cumplir 1 año de electo y la auditoría aún está ahí. Entonces, ¿cómo yo explico a la comunidad que una auditoría que entró por oficio, no estoy hablando de una petición ciudadana, entró por oficio vía Consejo Regional, distintas autoridades de distintos colores políticos todavía la coloquen al final del listado de papeles que deben tener? La auditoría externa es tremendamente importante y les quiero adelantar algo. La ley de gobierno regional establece que esta auditoría externa se puede hacer y se puede hacer en forma voluntaria. Estoy totalmente en contra de eso. Es una falta de sensatez pedir que el propio gobernante, si él estima conveniente, determine una auditoría externa. La auditoría externa tiene que estar hecha en forma obligatoria por ley al finalizar al menos un periodo de 4 años del gobierno, que es lo que voy a plantear en un proyecto de ley. Quiere decir que un gobernador que esté terminando su periodo al 4º año inicie la auditoría externa y el gobernador entrante pueda entonces recibir los informes. Es como debe ser. De otra forma nos caemos en la ridiculez que también la tenemos en la ley, en que las autoridades electas
se le exige apenas un documento firmado en su puño y letra en donde declare que no es adicto a las drogas. Por Dios. Declaración jurada. ¿De qué tipo de legislación estamos hablando? ¿Cómo en algún minuto parlamentarios electos de nuestro país le dieron a la voluntad de cada uno de autoridades que manejan miles de millones de pesos esto de declarar que no soy adicto a las drogas? Tiene que haber un mecanismo mucho más riguroso y que no solamente sea una declaración de voluntad, sino además un testeo. Alcaldes, gobernadores, algunas autoridades manejan millones y millones de dólares, y si además queremos meter a los parlamentarios, que de verdad no manejamos mucha plata, pero bienvenido sea, diputados y senadores también, debemos someternos a esto, porque muchas veces cuando yo planteo este tema me dicen, oiga doctor, pues usted sabe bien que un pitito de marihuana no afecta, a veces hasta uno lo hace como más lúcido. Es que no se trata de eso. Se trata de que si alguien está comprando, adquiriendo una sustancia ilegal, automáticamente queda sujeto a la extorsión, a la manipulación. Y eso es lo que no puede ser. Doctor Lee, cuando usted ve en los cerros todas estas instalaciones, y sabemos que nosotros que hay mafias, ¿no es cierto?, que se quiere instalar, tiene que pagar a estas mafias. El hecho de que usted sea un fiscalizador no lo motiva, o sea, no, la ley no le da para que usted haga una denuncia, más que la conversación, una denuncia ante quien corresponda, para señalar, ¿no es cierto?, que no se está cumpliendo con las normas que el propio ministerio está obligado a hacer, que es cautelar los bienes del Estado. Y ahí se está cometiendo, yo diríamos, esa falta o delito. ¿Te das cuenta? Y frente a ese tema, sí, me gustaría conversar con el ministro, ¿no?, pero ¿no sería mucho mejor que usted haga una demanda, si es que en el léxico legal y político se puede, para establecer, ¿no es cierto?, que allí prácticamente hay un delito, porque el día de mañana eso se va a convertir igual que una de las tantas favelas que hay en Brasil. Pero son favelas. Entonces, ¿qué le pasa? donde no entra la policía, donde no entra impuestos internos, donde todo el negociado, y nosotros mirando eso por desidia, ¿no es cierto?, quién tiene que hacer su pega. Y ahí la labor del diputado es no solamente señalar lo que todos lo vemos, y las justificaciones, etcétera, sino hacer una demanda ante los tribunales. ¿Es factible que un diputado haga eso para obligar mediante la ley que se cumplan lo que el propio ministerio está obligado a hacerlo? ¿Es factible o sencillamente usted está amarrado de mano? Conteste después de esta pequeña pausa. Colegio Chile Norte. Desde la educación prebásica a la educación media, nuestros alumnos cuentan con todo para su formación y desarrollo educativo. Fonoaudiólogo, psicopedagogo, clases de inglés desde pre-kinder. Contamos con la especialidad técnico profesional en conectividad y redes. Modernos laboratorios de ciencia informática. Academias deportivas. Modernas multicanchas. Estructuras de primer nivel. Completo sistema de seguridad para alumnos con técnico en enfermería y prevencionista de riesgo. Centro de recursos para el aprendizaje de enseñanza básica y media y proyecto de integración. Colegio Chile Norte. Desarrollo humano con visión de futuro. INACAP, sede Arica. Bienvenidos los que transforman. Elige nuestras carreras. Últimos cupos. Asegura tu vacante. Matricúlate hasta el 1 de abril.
contéstele al señor Ortiz, porque está preocupado. Bueno, ese, don Ricardo, que lo respeto, lo quiero mucho porque además lo conozco hace muchos años. A la pregunta de si un diputado puede o no, además, iniciar una acción legal, entiendo que por ese lado va la pregunta, claro que sí. O sea, si yo tomo conocimiento de un delito, y claramente que estoy facultado, como ojo, está facultado cualquier ciudadano a ir al Ministerio Público e ingresar una denuncia. En el caso de los funcionarios públicos, además, esta posibilidad es una obligación. Cualquier funcionario público, voy a poner un ejemplo concreto, que ve que su jefe está quedándose con la caja chica, tiene no solamente la facultad, sino el deber de hacer la denuncia, porque si no también se transforma ahí en parte del delito. Por lo tanto, se puede hacer. De hecho, hay varios parlamentarios que han iniciado querellas, recursos de protección en el pasado. Por lo tanto, a la pregunta claramente es, no solamente se puede, también se debe. Ahora, ¿es eficiente que un diputado con poder político, las facultades que tiene, se dedique prácticamente a hacer no las labores de fiscalización política, sino que se transforme en un fiscal más de los tantos fiscales que hay en la región? Yo creo que sería un poco ineficiente, porque la tarea mía es ocupar las facultades que nunca he tenido como ciudadano para llegar a lugares donde nunca hemos podido llegar. Si denuncias como la que plantea usted, Ricardo, las hemos hecho públicamente. También el tema de la auditoría externa la planteamos como grupo ciudadano. Ahora la vamos a echar adelante como grupo político. ¿Cuál es la diferencia? Como grupo ciudadano estuvimos cacareando mucho tiempo, presionando, levantando banderas, las manos, los puños, hasta que conseguimos que un consejero regional hace 3 años atrás ingresara a la solicitud de auditoría externa que está durmiendo todavía en manos del actual gobernador regional. ¿Qué es lo que puedo hacer como diputado? La semana pasada conseguimos, después de que pedí la palabra en la Comisión de Zonas Extremas, que la comisión en forma unánime acordara enviarle un oficio a cada uno de los gobernadores de todo Chile y en especial al gobernador de Arica, que es el que tiene ahí entrampada la actual auditoría externa, nuestro interés político, no solamente de un sector político, sino de todos los sectores políticos, de que acelere la auditoría externa. Entonces ya es distinto. Ya el actual gobernador debe saber que no solamente la ciudadanía la que le está pidiendo la auditoría externa, sino que sectores políticos de izquierda, centro derecha y centro y extrema derecha, todo el grupo le está pidiendo, señores gobernadores, ojo con las auditorías externas, son una herramienta legal que tienen que ocupar. Entonces, esta autoridad política, me refiero a los gobernadores, va a pensarlo 2 veces en su intención de postergar algo tan importante como es transparentar el uso de los recursos públicos en un territorio. Diputado, usted con toda seguridad, con su capacidad que tiene, va a salir con una ley en los 4 años que esté, porque lo puede hacer como independiente sin que el gobierno le dé el patrocinio. Basta con que lo presente ante sus pares. Ahora bien, trate de que no sean proyectos de acuerdo, porque los proyectos de acuerdo son una petición que se le hace al Ejecutivo para que pueda hacer algo. Y hay ex diputados que siempre decían, pero yo logré un proyecto de acuerdo. Esto es lo mismo que cuando usted patrocina entre un grupo amplio de parlamentarios y dice, esa ley es mía. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, mire, yo no quiero tampoco levantar más expectativas de las expectativas que ya he levantado, de reconocer que mucha gente tiene mucha esperanza puesta en mi cargo. Primero, porque tengo esta facilidad de no abanderarme con un sector político. Toda mi crítica, todo mi pasado en participación política ha sido bastante fiel a principios más que a ideología, y ustedes saben que he sido querellado incluso, tanto por gobiernos de derecha como por gobiernos de izquierda. Me ha tocado recibirlo de los 2 lados. Por lo tanto, tengo súper claro que puedo hacer lo que usted dice. Los proyectos de ley pueden ingresar tanto por la presidencia como por el Congreso. Cuando ingresa por la presidencia, esto en materia de educación cívica, se llaman mensajes presidenciales, y cuando ingresa por el Congreso se llaman mociones parlamentarias. En ese sentido, don José, permítame decirle que ya en estas 2 semanas tenemos una moción parlamentaria y está firmada por mí. Esa moción tiene que ver con la disminución del impuesto específico al combustible, a la benzina,
y la reducción del transporte público en un 50%. Esa es una moción parlamentaria que ya está ingresada y que ya fue admitida. Y en el contexto de qué fue esto, fue en el contexto de una votación acerca de un proyecto de ley que presentó el presidente Boric para aumentar el aporte al MEPCO. El MEPCO es un mecanismo de estabilización de los precios del combustible que en el fondo, en muy castellano, implica que si el precio del petróleo sube muchísimo, entonces hay una amortiguación al alza. No significa que el precio quede parejo, ni que mucho menos que disminuya, simplemente que el alza va a estar amortiguada. En ese contexto y en esa discusión, yo dejé de mostrar algo que a mí me deja muy orgulloso por la forma en que estoy enfrentando mi representación de esta región. ¿Por qué? Porque era tremendamente riesgoso el voto en contra. Porque claramente ante el desconocimiento de la comunidad lo que significa esta disminución del MEPCO y que publicitariamente, comunicacionalmente se estaba presentando como una ayuda a la comunidad en el sentido de que no iban a subir los combustibles, entonces votar en contra era echarse a la gente encima. Y usted sabe que los políticos le tienen mucho miedo a echarse a la gente encima porque les puede significar la no reelección. Sin embargo, voté en contra, obviamente fue una posición minoritaria, pero la pude explicar. Y la explicamos de qué forma. El primero, que el MEPCO no afecta el alza de combustibles tan importantes para las familias chilenas como la parafina, como el gas que se usa en la cocina. El MEPCO solamente afecta el tema de los combustibles para uso vehicular. Y además afecta una parte del impuesto específico a la benzina, no todo. Hay una parte que es estable y una parte que es variable, solamente afecta la parte variable. Y lo que nosotros esperábamos como parlamentarios es que el presidente mandara de verdad un proyecto que aliviara la economía familiar, no simplemente un maquillaje. Por lo tanto, lo que estábamos pidiendo era que disminuyera al 50% el impuesto específico a los combustibles, no solamente a la parte variable, sino también a la parte fija, y que el transporte público bajara al 50%, porque la gente, mire, finalmente no se le puede seguir engañando ni tratando como si fueran lesos. Cuando usted dice, el presidente nos está pidiendo 1.500 millones de pesos para poder aumentar y favorecer el MEPCO, y eso va a permitir una amortiguación al alza de las bencinas, ¿cómo medimos eso los usuarios? ¿Cómo lo podemos medir si finalmente no manejamos cuál es el valor del barril de petróleo? Entonces, ¿cómo lo podemos medir de manera objetiva? Si a mí me cuesta 800 pesos el valor del metro para los usuarios de Santiago, bueno, a partir del lunes va a costar 400, es un 50% de disminución. Entonces, ese proyecto de disminución de todos los combustibles, incluso los que afectan a las familias chilenas, a las familias de ingresos bajos y medios, es parte de un proyecto de ley. Y si usted revisa hoy día en la plataforma de la Cámara, ese proyecto de ley, que significa además no cualquier proyecto de ley, es un proyecto de ley que implica una modificación a la Constitución, está firmado por mí. Uno de los 10 parlamentarios que lo creamos fui yo. Y me mantiene a mí muy tranquilo porque en el fondo vamos en la línea de lo que siempre he dicho, que los legisladores tenemos que crear normas no para entorpecer y no para poner barreras, sino para facilitar la vida de las personas. Y en ese sentido lo que yo hoy día quiero también representar es que cada vez que hagamos un proyecto de ley sea un proyecto de ley claro, transparente, donde la ciudadanía también lo pueda evaluar en forma fácil. Y este proyecto implica de que si la benzina le está costando a usted 1.000 pesos y de esos 1.000 pesos 500 son de impuestos, pues bien, el proyecto implica que de esos 500 van a ser solamente 250 de impuestos y por lo tanto el precio del litro de benzina va a ser 750 y eso va a aliviar a todas las personas que se transportan, que se movilizan a sus trabajos, a sus deberes en vehículos. Y las que no lo hacen en vehículos, sino que lo hacen en transporte público también, están acostumbradas ya todos los días a pagar 500 pesos por el pasaje y de repente van a tener que pagar 250. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en 2 años tenemos todas las consecuencias negativas de una crisis de una crisis social, una crisis política y social, en donde realmente se afectó mucho la economía del país, que se sumó luego una crisis sanitaria producto de una pandemia brutal y que ahora se está sumando además una guerra que todavía no sabemos los alcances que puede tener. Todo eso en 2 años, indudablemente que afecta a las economías de muchas familias y por lo tanto el presidente Boris, después de todo el discurso que ha hecho en torno a la labor social de un gobierno, no puede presentar un proyecto tan mínimamente, de tan mínimo impacto como el que presentó. Yo esperaba mucho más y les quiero decir una cosa más.
pedí la palabra en el Congreso y critiqué el actuar de los parlamentarios, porque parlamentarios de gobierno y de oposición pedían la palabra. Decían que el proyecto enviado por el presidente Boris era malo, con palabras adjetivos de ellos. Este proyecto es malo. Decían por qué era malo, pero lo voy a votar a favor. Otros decían, este proyecto es insuficiente. Explicaban por qué, pero lo voy a votar a favor. Este proyecto es una aspirina, este proyecto es parche, este proyecto es un paracetamol. Decían eso, pero finalmente votaban a favor. Cuando era una tremenda oportunidad para el hecho, ¿sabes qué, señor presidente? Este proyecto se lo devolvemos, envíanos uno que valga la pena y se lo aprobamos. Y no lo hicieron. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Por miedo al que dirán. Y eso yo creo que es tremendamente preocupante. Nosotros representamos a la ciudadanía y no podemos estar trabajando como el people meter, como el rating de televisión, en base a lo que esté opinando la gente. Nosotros tenemos la obligación de leer las leyes y de sacar conclusiones, y siempre pensando no en el interés personal, sino en el interés de las personas que nos eligieron. Fíjate que José Luis. Gracias. Yo lo escucho con mucho interés, diputado, me agrada su entusiasmo, pero tengo dos observaciones. ¿No teme que le declaren inconstitucional el proyecto presentado porque tiene que ver con recursos? Y se supone que en la actual Constitución todo lo que tiene que ver con recursos lo tiene que presentar, el mensaje tiene que ser el presidente de la República. Y la segunda duda que tengo es que muchos proyectos como este en el pasado han sido presentados y a todos les ha ido mal. Otra cosa que a mí conociendo cómo somos, si le rebajan el precio de la bencina a los que transportan bienes, deberían bajar el precio de los bienes. Nadie asegura eso. Nadie asegura que se traspase jamás el beneficio que obtienen las personas en favor de la comunidad, porque me bajaron la bencina, entonces yo tengo que cobrar más barato por los productos. Van a aflojar eso, van a transferir la baja o el beneficio obtenido al consumidor final. Yo tengo mis dudas, porque se van a querer lucrar más nomás. Y puede ser un efecto perverso, mi estimado diputado. Son observaciones, ¿no? No se incentivará aún más el comercio con los vehículos motorizados porque ya no podemos andar en la calle la cantidad de autos. Eso pienso. Bueno, si usted quisiera disminuir la tasa vehicular que hay en Chile, hay otros mecanismos mucho más directos y objetivos para hacerlo, no a través del método del combustible que usa para movilizarlo. Lo que usted dice es muy cierto, y por eso que la inteligencia del proyecto radica en que además habla del 50% del valor del transporte público, lo objetiviza, no solamente el tema del transporte vehicular. Y por otro lado hay que considerar de que uno de los grupos importantes beneficiados son los trabajadores que se movilizan en vehículo propio. Por lo tanto, esos trabajadores también se van a ver beneficiados. Y además hay un efecto político, porque finalmente ese día, cuando a la comunidad se le dijo, oiga, ojo, esta cuestión no estemos saltando siempre cuando se aprueban proyectos aparentemente buenos para la comunidad, porque esta amortiguación al alza es solamente para los vehículos, para los camiones, como dice usted, para los aviones, etcétera. Pero usted va a tener que, usted señora, que ha visto cómo el gas licuado le ha subido las últimas semanas a cada rato, le va a seguir subiendo. Y usted que usa parafina para poder calentarse, le va a seguir subiendo. Entonces, comunicar eso también ayuda, porque finalmente la comunidad se da cuenta que este proyecto presidencial no es tan bueno como se pintó y obliga a nuevas medidas de gobierno que vayan de verdad de ayuda para la gente. Por lo tanto, aun cuando no se apruebe el proyecto, siempre hay un impacto político, siempre hay uno cuando se plantea un objetivo, también se proyecta objetivos intermedios, que es lo que pretendo también hacer como mi labor como diputado. En general, hay algunos, no digo usted porque al final nosotros sabemos cuál, pero de repente salen algunos cantos de sirena, ¿no es cierto? Dice, hay que bajar el IVA, hay que bajar el impuesto a los combustibles, porque de esa manera jamás, lo doy firmado, en este país, cada vez que hay una rebaja al último que va a la señora Juanita que va a comprar. Lo que le den, en este caso, una bonificación a la harina, el pan va a seguir subiendo exactamente igual.
Y por lo tanto, esa diferencia, ¿no es cierto?, que empieza el Estado, diríamos, ya sea bonificación o bajar impuestos, queda en alguna parte, pero jamás en la señora Juanita, que tiene que seguir pagando eso. Ahora, en la labor propia del diputado, no sé, si nosotros hacemos historia hacia atrás, los diputados de una u otra manera, además de tener una buena, yo diría, vía social, ¿no es cierto?, visitan ministerios, hablan, conculcan, a veces retan, en fin, pero en definitiva su labor de fiscalización, para no meterse en lío, para no hacerse mala sangre, ha sido bastante livianita, yo diría. De tal manera que creo yo que la única forma, aunque el diputado se va a echar encima, y perdone que lo diga, doctor, se va a echar encima a mucha gente, pero usted va a evitar, en el caso de bienes nacionales, va a evitar que se convierta en favela de aquí a unos 5 años más, aunque se eche encima a un ministerio. Y si uno agarra las mechas, ¿no es cierto?, a la gente de salud, va a evitar, ¿no es cierto?, que a las 5 de la tarde prácticamente no haya un centro de salud, porque todos los trabajadores se fueron, porque la política es no contratar más gente, porque por esto A, B, C, D. Y por lo tanto, van a haber muertes que van a haber ahí porque no se dio a tiempo. Usted sabe que los primeros 20 minutos, creo que son de atención, son los más especiales. Si usted no atiende un infarto dentro de los 20 minutos, esa persona puede o salir bien o sencillamente con secuelas que va a hacer cargo al Estado. Entonces, a mi juicio, la labor esencial que no han hecho hasta el día de hoy, no digo de aquí para adelante, los diputados, no ha sido de fiscalización, porque han habido robos, para que le cuento. Y después la prensa, y ha sido la prensa que en un momento determinado lo ha puesto allí, y ahí llegan todos los diputados, senadores y políticos a opinar. Pero ninguno de ellos dice, acá está, hemos hecho la investigación, pedí esto y esto es lo que se descubrió. Bueno, alcancé a identificar 3 temas. Porque si no se nos va el tiempo. Con 3 temas. El primero, el ejemplo que dio la señora Juanita, en el caso suyo es válido, salvo que sea la señora Juanita la que haga el pan con esa harina. Porque si es la señora Juanita la que hace el pan con esa harina que se rebajó, entonces sí va a haber mejorado su ingreso familiar. En el caso de la disminución del transporte público, claramente está beneficiando a esas personas y en forma objetiva. ¿Va a bajar el transporte público? Usted lo dice. Pero está en la moción, y es la presión que le estamos metiendo al presidente para que haga estas medidas objetivas. Ya. Segundo, en el tema de las tomas y de estos sectores que se han convertido en verdaderos refugios de la delincuencia, pero también ya extendiéndolo a lo general, que es la toma en sí de una casa, de un territorio, yo creo que tenemos que entregarle un mensaje claro a la ciudadanía. Y en esto a lo mejor no van a estar de acuerdo muchas autoridades de gobierno que son más bien un poquito más laxas, más blandas, más superficiales en el tema. Nosotros como autoridad no podemos entregar el mensaje de que si a usted le falta vivienda, váyase y tómese un terreno. Porque eso significa que mucha gente que está siguiendo el conducto regular va a haber validado este sistema y va a ser tremendamente injusto para esas personas. Entonces, eso primero que todo. Y además agrego otro tema acerca de esto de las medidas de cantos de sirena o populistas, que está el tema de la AFP y de los ahorros previsionales, que está muy relacionado también. Mire, acá lo que no puede haber es esto de las volteretas políticas. La política para mí al menos es una actividad seria, a la cual me he preparado también seriamente. Y yo no puedo aceptar que políticos que hace 2 años atrás estaban levantando banderas de lucha, grabando videos, haciendo TikTok, para apoyar un retiro de su ahorro previsional, hoy día sean los que estén más austeros y pidiendo que no se retire un peso más de su ahorro previsional. Al respecto, y por lo menos mi posición personal, siempre he mantenido una sola línea. Yo he sido partidario de los retiros, de la posibilidad de retiro. Es distinto decirles vayan y retiren la plata. Porque claramente, ya lo mencioné, en medio de la crisis económica existente y ante una ineficiencia del gobierno de ayudar a las personas, es lo único que podemos echar mano. Indudablemente que en esta pasada, me refiero a este proyecto de un 5º retiro o más retiros, también voté a favor de la posibilidad de discutir una ley. Esto no significa que esté votando a favor de la ley. Uno votó a favor de la posibilidad de discutirla. Pero al respecto también es importante entregarle un mensaje a la ciudadanía y también al gobierno. Yo no estoy disponible ni siquiera para analizar someramente la posibilidad de que el gobierno intente
capturar los ahorros previsionales individuales para fabricar o construir un nuevo sistema previsional. El mensaje es súper claro, por lo menos de mi parte, y también es compartido por mi comité. Los ahorros previsionales individuales no se tocan, le pertenecen a la gente. Y si usted dice que sacar los ahorros previsionales entonces va a provocar algún tipo de desajuste político, pues bien, haga todo lo necesario para evitarlo. Pero hoy día el principal motor que lleva a la gente a querer sacar su ahorro previsional son los mensajes del propio gobierno que le dan incertidumbre a las personas, porque hoy día hay una sensación, un olfateo de un ánimo de estatización de los fondos previsionales que han ahorrado cada uno de los trabajadores, que finalmente esa incertidumbre va a motivar a que incluso personas que no necesitan sacar ese 10% lo van a sacar igual, porque van a decir, entre tenerlo yo en mi cuenta bancaria, aunque lo tenga guardado, y que me lo estén, entre comillas, robando para construir lo que sea, prefiero sacarlo. Entonces, ese también es un mensaje político que hay que entregar a la ciudadanía y también al gobierno. Yo entiendo que a lo mejor el presidente Boris no puede estar pensando en eso, pero dentro del gobierno hay sectores que pertenecen a él, que sí tienen ese ánimo y lo han hecho ver incluso en declaraciones públicas. ¿Algo? No, yo estoy muy de acuerdo y lo felicito, diputado, que haya que defender la iniciativa privada, porque claro, es mi plata y yo no autorizo a nadie, por muy buenas intenciones que tenga, a que con mi plata se cree un fondo común para darle una jubilación a los que nunca se molestaron en ahorrar un puto peso. Entonces, eso yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que hay mucha gente que piensa. Pero eso nos lleva a otro tema, nos lleva al tema de qué opina usted de lo que está pasando en la Convención Constituyente, que por fuera se la denomina con bastante nombres groseros que no voy a repetir, porque ahí está puesta en duda la propiedad privada en la Comisión Constituyente. Bueno, Y ahora su colega, el senador Insulza, declara que es un mamarracho lo que están haciendo con el Senado. claro, porque él además es senador, no sé si será tan adecuado que los propios senadores estén opinando de cómo va a estar estructurado el Estado, pero obviamente que es válida su opinión. Mire, al respecto, decir tres cosas. Primero, que esta vía de solución a la crisis política social que se generó hace un tiempo atrás, yo no la compartí. Yo era partidario de una tesis, y la manifesté por redes sociales, que era que en la próxima elección parlamentaria, los diputados que fueran electos les entregáramos facultad constitucional. O sea, a sus labores propias, ellos iban a fabricar una nueva constitución, un mandato popular en una elección además universal. Esto de la elección de la Convención Constitucional a mí me traía muchos reparos y muchos temores que los estoy confirmando ahora. Pero básicamente tenemos que respetar algo que se hizo por la vía institucional. Y yo espero que prime la cordura dentro de esta Convención Constitucional y no traten de cambiarlo todo porque sí. Yo, por ejemplo, siempre fui partidario de una nueva Constitución. Y básicamente ni siquiera porque la encontrara mala en la letra, la que tenemos, sino por un tema de un problema de origen, ¿no? Un problema de que fue efectivamente fabricada o construida en un Estado no democrático, y las constituciones, por definición, son una manifestación soberana del pueblo, por lo tanto, ya ahí me producía un ruido que indudablemente me llevaba a decir sí, nueva constitución. Pero siempre le ponía un apellido, nueva y mejor constitución. Porque si va a ser peor, chuta, ¿qué estamos haciendo? En relación a estos aires de estatización y de profundos cambios en el país, la verdad es que es una misión de los constituyentes hacerla, se la tendremos que respetar, pero en su minuto, cuando esto salga al pueblo, para que el pueblo diga esto lo aceptamos o no, tendremos que hacer una labor comunicacional muy importante, para que realmente la gente sepa los efectos que cada una de estas cosas tiene. Por lo tanto, no me van a ver involucrado mucho en cada punto que esté abordando la Convención Constitucional, pero sí, claramente, si usted me pregunta puntualmente por el tema del derecho a propiedad, claramente que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo hace 3, 4 años atrás hacía reuniones en la Universidad de Tarapacá, me facilitaban algunos espacios, y hablamos, por ejemplo, del tema del agua en general, agua potable para la salud, pero también la parte legislativa. Entonces, de repente me levantaban la mano y me preguntaban la opinión acerca de si el agua tenía que ser de todos o no.
si la Constitución debiera declarar explícitamente que el agua era un derecho humano y de acceso universal y bla, bla, bla. Entonces yo le ponía como ejemplo la Constitución de México. En la Constitución de México, el agua es un derecho garantizado. Está en la Constitución, a diferencia de la nuestra. Pero cuando yo les mostraba las estadísticas de cuántos mexicanos tenían acceso al agua y lo comparaba con nosotros, resulta que nosotros teníamos mucho más acceso al agua potable que los mexicanos. Entonces, no creamos que lo que esté realmente expresado en la Constitución finalmente es lo que vaya a pasar en la realidad, porque tenemos que imaginarnos que la Constitución finalmente te entrega normas, parámetros, límites, pero finalmente lo que le afecta a la vida al ciudadano son normas de mucha menor escala, pero más específicas, como los reglamentos, como los decretos, como las ordenanzas, como las mismas leyes. Eso es muy importante, pero a modo general y como para transmitir un poco cuál es mi posición en relación a todos los temas, es que yo creo que el legislador es quien hace las leyes, las normas, siempre tiene que pensar no en su visión personal, no en lo que él cree que es bueno, sino que tiene que pensar en el universo. Entonces yo tengo que entregar las herramientas para que la gente que no piense como yo también alcance la meta de cualquier ser humano, que es alcanzar la felicidad. Por lo tanto, si hay un grupo de personas que cree que va a alcanzar la felicidad porque quiere emprender, quiere arriesgar, quiere invertir, quiere crear empresa, quiere soñar y formar un mundo y vivir de ese mundo, pues bien, démosle los espacios para la iniciativa privada, para la inversión, para el riesgo. Pero si hay otro grupo de personas que no quiere correr esos riesgos y que no es partidario de este ciclón, ¿no es cierto?, competitivo, de estar además colocando plata y trabajando y se siente incluso hostigado siendo trabajador, pero él lo que quiere es que los derechos de alimentarse, de vivir en paz, de seguridad básica, de salud básica, pues bien, el Estado también tiene que garantizarle eso. Y en ese marco inmenso tenemos que vivirnos todos. Y en el caso del aborto también es un caso también muy ejemplificador. O sea, esta discusión de yo no soy partidario de abortar, por lo tanto la ley tiene que prohibirme el aborto. No, yo soy partidario de abortar, entonces tiene que haber una ley que me lo facilite y que sea gratis, etc. Pero si finalmente el legislador no es Dios, nosotros tenemos que hacer una legislación para que cada mujer, en su sano juicio, tome esa determinación. Lo que no puede pasar es que aquellas que deciden abortar lo hagan en riesgo y terminen fallecidas por sepsis o que tengan que viajar a otros lugares para hacerlo, ¿no es cierto? Y finalmente también haya un gobierno que no haga ninguna política de educación sexual de forma que evite estos embarazos no deseados. Entonces, finalmente, que quede claro que la Constitución, primero que todo, no es la panacea. Nunca lo ha sido en ningún país del mundo. Y acá se le dio mucho énfasis a que lo era y se engañó a la gente muchas veces. ¿Por qué? Porque había un grupo político que estaba interesado en que le votaran el apruebo a la Constitución, porque era una bandera de lucha. Pero ahora que esa bandera de lucha ya funcionó, ahora hay que aterrizarlo. La Constitución tiene que estar muy bien hecha. Yo no puedo más que desear un buen trabajo a todos los constituyentes, tanto de un sector como de otro, pero que no olviden que tienen que hacer normas generales, universales, para que cada persona, las que piensen en un sentido o en otro, puedan alcanzar sus aspiraciones de vida. Se nos hizo súper corto el programa. Así veo. Estamos finalizando. ¿Algo que decir, cortito? Hable ahora o calle para siempre. ¿Es el minuto final? Sí. Minuto final, yo quiero, aparte de saludar al diputado Nobel, doctor Lee, me cuesta decirle diputado Lee, yo privilegio su condición profesional. De médico, que lo va a acompañar toda la vida. La de diputado la va a acompañar hasta por ahí, no sé, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Cuando sea candidato a senador. O cuando sea candidato a senador, aunque está diciendo que el senador no vale nada. Pero ese es otro tema. Yo quiero saludar en primer lugar a mi estimada Elizabeth García, que trabaja en el Servicentro COPEC en Diego Portales, quien nos ve siempre y me pidió que la saludara a ella y a las chiquillas que ahí trabajan, lo cual hago, por supuesto, con mucho agrado. Y quiero saludar también y agradecer a la
eliminada selección chilena de Qatar 2022 porque no se puede aplicar con ellos aquello que siempre decimos, el pago de Chile como sinónimo de ingratitud. Yo creo que esos muchachos, este nortino tan querido, Alexis Sánchez y todos sus demás compañeros, nos dieron grandes, tremendas satisfacciones. Y en el recuerdo o en el homenaje, uno tiene que decir que Raya para la Suma fue mucho más lo positivo que lo que no consiguieron. Así que muchas gracias, queridos compatriotas de la selección chilena. Minuto, más corto que el del... Chupa, imposible. Los saludos, parece que fuera candidato a algo, pues faltan 4 años con Pepe. Así que... Hay que precalentar. No, es un agrado tener a un doctor y diputado Nobel que está entrando, diríamos, en esa maraña que poco a poco va conociendo cómo se van moviendo estas grandes masas de políticos, de partidos como el Demócrata Cristiano, que parece que no existe últimamente, de eso habríamos que hablar, y de otras organizaciones que quieren, están ahí, igual que una lapa, pegados, ¿no es cierto?, al Estado o al poder. Así que es bueno que lo tengamos después de algún tiempo, decir, ¿cómo le fue? Mucha máquina, es diferente. Tuve esto y estos problemas. Más aún, como soy independiente, me dan duro todos los días y tengo que estar ahí. Así que un agrado, doctor Lee, agradezco a su familia, digamos, más que nada que los conocemos hace tanto tiempo. Y eso es bueno que usted nos represente allá. Puede hacer. Doctor, su minuto final. Bueno, como es primera vez que estoy en este reconocido canal, en este espacio político, solamente quiero aprovechar este minuto para agradecer a las personas que votaron por mí, no había tenido la oportunidad de hacerlo, agradecer a mi equipo, que está también hoy día trabajando codo a codo a mi lado, que lo hizo a partir del 21 de noviembre, una vez que fuimos electos, nos comprometimos a dejar bien en alto el nombre de nuestra organización, que es una agrupación, ustedes la conocen, LSC, Lucha contra la Corrupción, lucha por las libertades de un ciudadano consciente, y que pretendo que día a día, independiente que sean personas que militen en algún partido o no, vayan haciendo suyos los principios del SC, que son básicamente que los ciudadanos tenemos que ver la política como una forma de colaborar para el bienestar de los otros por encima del bienestar propio. Así que agradecimiento a ustedes por su voto, al equipo que me está acompañando, y esperamos que en estos 4 años, como dice Ricardo, en la Raya para la Suma podamos decir misión cumplida. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, diputado. Gracias, abogado. 3 en 1. Con ustedes, amables televidentes, nos volvemos a encontrar en un programa similar. Muchas gracias.